This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. A mí, que creo que me habría ayudado, pues que en la escuela me hubiesen dicho: Alberto, estás aprendiendo tanto en tus tardes jugando a básquet que en clase de matemáticas donde te estás quedando dormido porque no entiendes nada, ¿no? Y la verdad es que es algo que intento también comunicar cuando puedo a gente joven, a lo mejor que está un poco perdida en el sistema educativo. Intento también que puedan ver el valor de las experiencias que están viviendo fuera del aula. Creo que a día de hoy, si tuviese que volver a elegir qué estudiar en la universidad, me costaría una barbaridad. No sabría decir que quiero estudiar, precisamente porque creo que no quiero elegir. Quiero aprender de muchos temas y me da pena que la mayoría de sistemas universitarios todavía empujen a los estudiantes a tener que tomar estas decisiones lo antes posible, ¿no? Porque para mí todo lo que sea intentar conectar conceptos de distintas disciplinas es algo maravilloso y que a mí a nivel personal me ha servido muchísimo. Alberto Arenaza es un emprendedor español enfocado en educación e innovación. Es cofundador de Transcendent Network, una comunidad global que apoya a emprendedores que están construyendo el futuro del aprendizaje y el trabajo. Desde su creación, la red ha acompañado a casi 400 fundadores de 55 países, que en conjunto han recaudado más de $400 millones. También es socio general de Transcend Fund, desde donde invierte en proyectos educativos con impacto global. Formó parte de la primera cohorte de la Universidad de Minerva, una institución de vanguardia que lo llevó a vivir y a estudiar en 6 países, lo que le dio posibilidad de explorar proyectos en capital de riesgo, startups y desarrollo económico. En 2022 fue reconocido por la revista Forbes como uno de los 30 jóvenes menores de 30 años más influyentes en el ámbito de la educación. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Conversaciones en Red. Bueno, bienvenido Alberto, gracias por tu tiempo, gracias por permitirnos este rato con vos y conocer más de tu vida. Bueno, un gusto estar aquí, Darío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, conociéndote, sabiendo de tu recorrido, de tu desarrollo profesional, me quiero permitir marcar un antes y un después. Que este antes y después tenga que ver con tu paso de haber sido la primera promoción por la Universidad de Minerva. Me parece por ahí interesante para quienes no te conocen o te conozcan recién hoy, qué pasó antes en tu vida, quién era el Alberto de antes de Minerva, que después juntos contemos qué es Minerva y el modelo y después nos cuentes tu actualidad y tu futuro. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Y sí, creo que has adivinado bastante bien un poco la historia, porque para mí hubo un antes y un después total con mi experiencia en Minerva. Yo crecí en Madrid, en España, y bueno, tuve la suerte de... Bueno, quizás no sabía que era en el contexto de la educación, pero siempre estuve muy expuesto a experiencias educativas, ¿no? Y creo que pues en mi familia siempre he aprendido mucho de distintas formas de aprender cosas nuevas. Yo en mi caso me interesé mucho por el baloncesto, el básquet. Tu altura te ayudó mucho en eso. Exacto. Al que no lo conocen es muy alto. Esto ya me han dicho que en Zoom y menos aún en podcast no se sabe que mido lo que mido, pero sí me ayudó a la altura desde pequeño y yo empecé a explorar el mundo del baloncesto bastante joven. Y diría que para mí fue un poco mi fuente de identidad, de alguna forma, ¿no? A nivel social, a nivel desarrollo personal. Y bueno, yo siempre digo que hubo un antes y un después en un evento que tuve cuando estaba graduándome de la escuela secundaria en España, que bueno, yo estaba jugando a baloncesto y tuve un cambio muy grande en mi vida porque en un entrenamiento perdí el conocimiento, fui a hacerme un chequeo y vieron que tenía un
un problema de corazón. Me dijeron que iba a dejar el baloncesto y que, bueno, pues para mí fue un cambio total y absoluto en mi vida, ¿no? Por suerte, creo que había identificado antes de tiempo que no iba a ser suficientemente bueno como para ser profesional, pero no dejaba de ser una parte muy importante de mi vida. Y bueno, en ese momento de cambio creo que fue cuando más me expuse a lo que es aprender algo nuevo, ¿no? Y realmente, como dicen muchos los estadounidenses, ¿no? Ser la persona menos inteligente de cada habitación, ¿no? Que para mí creo que desde entonces se ha convertido en una especie de mantra. De allá donde voy, intentar rodearme de gente que sabe más que yo de otras cosas. Cuando con una edad tan temprana, ¿no? Yo tenía 17 años, pierdes algo que es tan identitario para ti, creo que te ayuda a sentirte cómodo estando incómodo en muchos lugares, ¿no? Y uno de esos lugares en los que busqué la inconformidad fue cuando me enteré que estaban lanzando una nueva universidad que se llama Minerva y estaban buscando el primer grupo de estudiantes. Para mí fue un cambio muy grande porque yo había decidido graduarme, bueno, me había graduado de la escuela en España, había conseguido una beca para irme a Escocia, a una universidad que tenía 500 años de historia, que era la Universidad de Glasgow, y lo cambié por una universidad que tenía un año de historia, o unos meses. Y la verdad es que para mí fue un momento que me cambió la vida totalmente, ¿no? Para los que no conozcan Minerva, lo podemos explicar un poco más ahora, pero es un modelo educativo muy distinto y que creo que para estudiantes que teníamos quizás un espíritu emprendedor y espíritu viajero, nos ayudó a sentirnos validados un poco en nuestra forma de vivir la vida y nos dio herramientas para vivir una vida que se acercase mucho más a nuestros intereses, ¿no? Entonces, creo que a día de hoy, ya habiéndome graduado hace más de 5 años, siento que todavía es un cambio que es un antes y un después en mi vida, ¿no? Y por suerte también me introduce al mundo de la educación y la innovación educativa, que también conoces tú y que también, pues por suerte puedo dedicarle muchas horas al día a pensar en estos temas. Alberto, cuando hablabas de Minerva y siempre pensando que alguien lo descubre por primera vez, vos hablabas de descubrir pasiones, hablabas de tu identidad a través del deporte. Me imagino de provenir, más allá de un entorno familiar interesado por la educación, de un entorno educativo bastante clásico, tradicional, ¿no? En tu escuela primaria, en tu escuela secundaria, en tu país. Y esto te llega, vos decís, me entero en una universidad que no solo tiene un año, sino que me gusta detenerme. A mí es un modelo educativo que me atrae y que creo que muchas veces las escuelas no tienen presente que sus alumnos podrían ser alumnos de universidades muy distintas a las que cursaron. Vos hablaste de Glasgow, 500 años, pero además con un campus, con presencialidad. Estamos hablando de Minerva, que hablamos de un no campus, de un no lugar y de una ciudadanía global. ¿Nos contás un poquito más? Bueno, sí, por contar un poco el modelo de Minerva. La idea de Minerva nace alrededor de 2012, si no recuerdo mal, y un poco la idea era crear una universidad que tuviese un poco los valores de las universidades de artes liberales de Estados Unidos y quizás del mundo más anglosajón, pero con un enfoque más global y del siglo XXI, ¿no? Entonces, la idea es encontrar estudiantes de todo el mundo, crear un cohorte de estudiantes verdaderamente global y verdaderamente interdisciplinar, en el que los estudiantes aprenden sobre contenido a la vez que aprenden competencias que les ayudan a articular el mundo, ciertos hábitos y ciertas competencias que normalmente se aprenden en la vida de formas más prácticas, ¿no? Y experienciales, ¿no? Por ejemplo, es curioso, ¿no? Que cuando uno se hace mayor, ¿no? y empieza a crecer, se da cuenta de que muchas veces da igual lo que digas, siempre y cuando lo digas con unos dones de comunicación, ¿no? O trabajando en la comunicación, es mucho más fácil convencer a la otra persona más allá del contenido, ¿no? Y te das cuenta que has aprendido muchísimo contenido en tu vida, pero has tenido muy poco tiempo para trabajar de forma más intencional ese tipo de competencias y de herramientas que luego son tan importantes en la vida. Entonces, el modelo de Minerva lo que pensaba era darle la vuelta a ese modelo, escribir una lista de todas esas competencias que son importantes para ser una persona completa y poder liderar proyectos, liderar procesos de cambio, intentar meterlo en el currículum académico de una universidad. También tiene una parte del modelo interesante, que es que empiezas en San Francisco, cada semestre lo vas haciendo en una ciudad del mundo distinta, por lo que terminas estudiando en 7 países distintos a los que te vas moviendo con tus grupos de estudiantes y con una parte que has hablado también, que es la falta de campus. No, como te comentaba, yo también estoy en una universidad con un campus que parece
Hogwarts, como Harry Potter, y cuando cualquier estudiante se puede descargar los números financieros de la universidad, te das cuenta que un porcentaje altísimo de los costes del día a día están asociados con el simple hecho de tener un espacio físico. Entonces, en un mundo como el que estamos a día de hoy, de gran parte de nuestras comunicaciones, gran parte de nuestras relaciones sociales, no necesitan una estructura física, ¿por qué sentimos que todavía tenemos que ir a aprender cosas a un sitio físico, ¿no? Entonces, la idea es que allá donde íbamos haciendo clases online, utilizando una red de wifi en la residencia en la que estudiábamos cada uno de los estudiantes. Esa descripción que haces tan interesante, además, vos tenías un desafío junto con otros jóvenes, entre ellos Ailén, a quien quiero mucho y hoy compartimos el cariño, no solamente que era algo nuevo, sino que ustedes eran la primera cohorte, o sea que, lejos de ser un laboratorio, pero muchas de las cosas con ustedes se pusieron en marcha, aquellos ideales que tenían. Entonces me pregunto, de la misma manera que una universidad puso en marcha un proyecto tan disruptivo y tan atractivo hace ya más de 10 años, ¿qué crees vos que de tu experiencia personal de vida, escolar, familiar, te llevaste en tu valija para ese proyecto y qué te hubiera faltado tener en la vida o en la vida escolar para prepararte para ese incierto que cualquiera de los jóvenes hoy podrían elegirlo, como también seguir en una casi Hogwarts, ¿no? O sea, ¿qué cosas se necesitan para estas incertidumbres de los formatos de estudio y de trabajo? Es una muy buena pregunta. Yo diría que cosas que me llevé, yo creo que tuve la suerte de vivir la educación formal en una institución como la Universidad de Glasgow, ¿no? Un lugar muy tradicional. Pero luego tuve también la suerte de vivir la experiencia informal de la educación, ¿no? Yo cuando entré en la universidad me di cuenta que iba a aprender poco en clases porque no soy tan académico. Y me di cuenta que iba a aprender muchísimo en los clubes que se formaban por las tardes para hacer debate, para hablar de economía, para hablar de política. Siempre cuento la anécdota que vi que había un club de té, me apunté al club de té y me enteré luego que había un club rival de té que se había independizado y había formado un grupo alternativo. Me uní a ambos y aprendí algo de ambos clubes de té. Entonces, creo que ese tipo de experiencias normalmente no te dan puntos en ningún examen, no te dan reconocimiento por haber conseguido nada, pero para mí ese tipo de experiencias en las que aprendes algo en un contexto social, que normalmente es extracurricular, extraacadémico, para mí me sirvieron muchísimo más para formarme y prepararme para Minerva que muchas de las clases de un carácter más puramente académico. Y creo que por cómo ha sido quizás mi infancia, he visto ese tipo de experiencias que se valoraban mucho y creo que me pude llevar esa experiencia a Minerva. Una de las cosas que yo pensaba siempre cuando estaba en Minerva era que, como te puedes imaginar, a nivel de estudiante tienes una decisión constante en todo momento del día entre si prepararte una clase que tienes que hacer al día siguiente o irte a conocer Hyderabad en India y apuntarte a una experiencia, ¿no? Yo siempre tenía muy claras mis prioridades. Yo a Minerva fui a aprender, pero fui también a vivir las experiencias que me ofrecían esas ciudades y creo que fui con una mochila llena de ideas de cómo tenía que vivir la vida y eso me permitió llegar a Minerva y sacarle mucho partido. Creo que hubo muchos estudiantes que tuvieron que hacer ese cambio durante la experiencia de Minerva, ¿no? A la fuerza, ¿no? Tuvieron que forzarse a hacerlo. Bueno, creo que no hay mejor experiencia que soltar a una persona, un estudiante que a lo mejor tiene ideas preconcebidas sobre cómo es el mundo, le sueltas de repente en una calle de Seúl y tiene que encontrarse su camino a casa porque se ha quedado sin batería y nadie habla inglés. Ese tipo de experiencias creo que también te hacen valorar quizás el tipo de aprendizajes vitales que puedes llegar a tener teniendo ese tipo de experiencias. Mientras que una persona que está refugiada en un contexto académico constante, pues no los puede apreciar, ¿no? A mí, que creo que me habría ayudado, pues que en la escuela me hubiesen dicho: Alberto, estás aprendiendo tanto en tus tardes jugando a básquet que en clase de matemáticas donde te estás quedando dormido porque no entiendes nada, ¿no? Y la verdad es que es algo que intento también comunicar cuando puedo a gente joven, a lo mejor que está un poco perdida en el sistema educativo. Intento también que puedan ver el valor de las experiencias que están viviendo fuera del aula, que a nivel profesional
yo creo que han sido lo más formativo que he tenido. Yo siempre pienso que todas las experiencias de liderazgo y de emprendimiento que estoy aprendiendo ahora como emprendedor son todo frases que es cambiarle el nombre a cosas que ya sabía cuando jugaba baloncesto. Y lo que pasa es que no sabía el nombre exacto, pero sabía que había algo ahí que tenía que aprender, ¿no? Y eso es algo que creo que por suerte llegué con algo aprendido un poco a Minerva. Y lo contrario, ¿qué sentía que no me había preparado? Pues todo lo demás. O sea, yo creo que fue una experiencia que al principio era un baño de humildad, porque yo siempre decía, creo que se han debido equivocar. No sé por qué hubo algún bit, un 0 que debía ser un 1, y se equivocaron porque a mí no me pueden haber aceptado en esta universidad. Habrá otro Arenaza, decías vos. Habrá otro Arenaza que no soy yo. Claro, otro. Un chico de algún otro lado, porque esto no tiene ningún sentido. Mi compañero de piso en uno de los primeros años había escrito ya 3 libros de geometría antes de llegar a la universidad. Y entonces, ese calibre de personas que se han equivocado. ¿Yo qué hago aquí, no? Y bueno, creo que fue una experiencia que fue una cura de humildad y creo que me costó aprender todo lo valioso que era esa cura de humildad, ¿no? Porque te hace, con el tiempo, no sentirte inseguro por no saber de geometría, te hace admirar a una persona que con 17 años se ha sentido con suficientes ganas y suficiente interés de escribir un libro de geometría, ¿no? Entonces, para mí eso es un cambio que tardé unos años en vivir en Minerva. Creo que lo fácil es sentirse inseguro al principio, ¿no? Y decir, ojalá fuese yo así y tal. Y bueno, creo que fue algo que no traía en mi mochila, pero que tuve que aprender. Está muy, muy lindo y muy claro lo que decís. Y yo digo, me hubiera gustado ser un estudiante de esa lógica, pero si me pienso en esa situación, digo, mi propia educación, mucho más grande que vos, pero mi propia educación o la educación más clásica o lo que intentamos romper dentro de la red con una actitud más innovadora, con esta idea de crear una ciudadanía global, es cómo la escuela no apague la curiosidad, cómo la escuela no dé una respuesta es la certidumbre absoluta, ¿no? Esto que vos describís como lo incierto, como lo desconocido, decir, bueno, hay algunas certezas y otras incertezas, y ante la vida hay que surfearla. Esta idea de que si te va bien en la escuela y tenés una buena nota y un buen promedio, tenés la vida asegurada. Y no, porque no sé cuál va a ser mi vida, porque esta era una nota, era un rasgo, una foto, ¿no? Esta idea de construir una película completa. Digo, ¿cuántas habilidades a veces el sistema se pierde de motivar? Nosotros hablamos de un informe de trazabilidad, que un joven, que un niño pueda pensar todo aquello que lo hizo ser el que es a los 17 o 18 cuando va a salir. Y que son las materias, que son los exámenes, pero también son las experiencias artísticas, las experiencias de liderazgo, las experiencias sociales, las experiencias transformacionales. ¿Quién era hace 2 años y quién es hoy? Y a veces el sistema atropella por el resultado y no por el proceso. Entonces, en esto que vos describís tan claramente, me pregunto si ahora sí nos paramos en estos 4 años de Minerva, en esa mochila, en esa valija, ¿qué llenaste? Hablaste de algo muy interesante que es ver al otro, aprender con el otro. ¿Qué otras cosas te dejó Minerva para el Alberto que sos hoy? Creo que una de las ideas también que más aplico en mi día a día es que la mayoría de programas universitarios te invitan a la especialización, ya sea de forma intencionada o de forma intencionada, te llevan cada vez a estudiar algo más específico, ¿no? Yo sabía desde pequeño que a mí no me gustaba eso, pero no fui capaz de valorarlo. Pensaba elegir qué voy a estudiar yo, y si no sé, me interesan cosas, pero no tengo ni idea de lo que quiero estudiar en la universidad. Al contrario del modelo de Minerva, donde tú empiezas la universidad y luego eliges al tercer año que quieres estudiar, en España, como creo que es también en Argentina, tú tienes que elegir la carrera universitaria desde el principio. Y yo elegí sociología y administración de empresas. Obviamente no había nada que ver, pero yo me había leído un libro de sociología que me había gustado y me había leído otro libro. A veces me leía el periódico de las hojas de negocio y me parecía interesante. Y dije, pues voy a estudiar las dos cosas. Cuando llegué a sociología, lo primero que hicimos, la primera clase, fue estudiar qué diferencia existía entre la sociología y la antropología, y la ciencia política, y la economía, y la psicología, para que quedase clarísimo lo que no estábamos estudiando. Y para mí, al llegar a Minerva, fue un cambio total de esa mentalidad, ¿no? No solo no me importa que una cosa caiga en la sociología o en la psicología, sino que vamos a darte mejores notas si eres capaz de traer un tema de la sociología y a conectarlo con un concepto de la antropología. Y más puntos aún si eres capaz de conectar la sociología
con la biología o con la historia, con temas que están más separados, ¿no? Entonces, en Minerva, la forma de evaluación de los conceptos, en Minerva no había exámenes, tenía una forma de evaluación bastante interesante, donde se evaluaban 2 cosas: tu participación en clase y tus proyectos. Y se hacía en una escala de 1 a 5. Si tú, Darío, me haces una pregunta y me dices ¿en qué año fue la Revolución Francesa? Y yo te doy la respuesta correcta, te digo, pues 1789. Eso en una escala de 1 a 5 sería un 3, no sería un 5. Lo que te hace conseguir una nota que sea un 4 o un 5 es tomar el concepto, la pregunta que se te ha hecho, y poder conectarla con otra temática de otra disciplina, ¿no? Justo la pregunta que he hecho no es viable porque es una pregunta muy, muy clara, ¿no? Pero bueno, nos hacía, por darte un ejemplo, ¿no? Si me preguntas qué fue la Revolución Francesa y yo te explico el ejemplo de texto, ¿no? De la respuesta de ChatGPT, pues está muy bien, voy a conseguir un 3 de 5 y está bien. El 90% de las respuestas van a ser un 3 si estudias mucho. Pero de vez en cuando va a haber una pregunta que me haga comparar a lo mejor la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos. Y a lo mejor en ese contexto puedo entrar a hablar un poco sobre dinámicas de grupo, que es algo que hemos aprendido en una clase que estaba relacionada con la psicología, ¿no? Y puedo hablar de cómo las revoluciones tienen siempre un momento simbólico que hace que conecte con la identidad de grupo, ¿no? Y entonces, en ese momento en el que puedes traer un tema de otra disciplina, ahí es cuando puedes acceder a las notas más altas, un 4 o un 5, que solo pueden llegar en un, no sé, 1% de las respuestas, ¿no? Sería totalmente disfuncional estar constantemente hablando, juntando temas, ¿no? Pero a mí eso me parece un tema muy, muy interesante, ¿no? Y creo que a día de hoy, si tuviese que volver a elegir qué estudiar en la universidad, me costaría una barbaridad. No sabría decir qué quiero estudiar, precisamente porque creo que no quiero elegir. Quiero aprender de muchos temas y me da pena que la mayoría de sistemas universitarios todavía empujen a los estudiantes a tener que tomar estas decisiones lo antes posible, ¿no? Porque para mí todo lo que sea intentar conectar conceptos de distintas disciplinas es algo maravilloso y que a mí a nivel personal me ha servido muchísimo. Yo estudio mucha historia, por ejemplo, y últimamente estoy leyendo mucho sobre la historia, el personaje de Manuel Belgrano. Es un personaje que no sabía mucho de él, aparte de su nombre, obviamente, pero me parece una persona fascinante que te puedo decir que a lo mejor he pensado 3 veces en Belgrano hoy en todas las reuniones de trabajo que he tenido, analizando los estilos de liderazgo de distintas personas y las formas de comunicar y por qué hacen el trabajo que hacen, ¿no? Y entonces yo valoro mucho la forma de juntar disciplinas y me gustaría que los sistemas educativos del futuro, porque de momento todavía no estamos en ese momento, pero en el futuro me gustaría que abrazasen esa forma de pensar sin unas líneas tan definidas. Y porque aparte lo que describís habla de una educación clásica que apunta más a una teoría más de la simplicidad, ¿no? Ante toda pregunta hay una única respuesta, es lineal y es la única posible. Cuando hablas de un modelo educativo o de una actitud más innovadora, también representa más el estilo de vida que hoy todos llevamos, en donde todo se conecta con todo incide en todo puede transformar. Por lo tanto, ejercitar en cómo encontrar relaciones entre las personas, las organizaciones, los motivos, la historia. Aquí en Argentina, si pensamos en educación clásica, si vos describías cuándo nació Belgrano, qué cosas hizo, qué títulos tuvo, qué batallas ganó o perdió, parecía que sabías de Belgrano. Cuando con la historia, con los adultos, conocemos la historia de otro lugar y lo humanizás, ves que fue capaz, ves los enormes desafíos, lo pones en contexto de época, entendés y, como decís vos, te inspira para pensarlo como un líder, no solamente como alguien que está en el bronce, ¿no? Me parece que romper esos desafíos es un dilema y me lleva a la otra pregunta, que es, en tu contexto personal, familiar, de amigos, todo esto que ibas a hacer, que además era desconocido, ¿también te llevó a alguna pelea, batalla? Porque una de las cosas que vos te atrae hoy es lo que a muchas familias puede dar miedo. ¿Cuál va a ser tu título? ¿De qué vas a trabajar? ¿Y quién te va a tomar, no? Estas incertidumbres que a un modelo más antiguo lo puede hacer generar miedo. Bueno, yo, por suerte, no tuve ninguna batalla. Por suerte, mis padres me apoyaron mucho desde el principio. Creo que a mi padre le costó un poquito más. No, porque yo creo que él habría estudiado en Minerva también, si hubiese podido. Pero bueno, obviamente hay una parte de querer proteger a alguien que está tomando una decisión tan alternativa, ¿no? y tan radical, ¿no? Pero bueno, por suerte, Minerva tenía a Alex, que es una persona fantástica que conoces,
que trabajaba en Minerva y se encargó de convencer a mi padre de que Minerva era una grandísima opción. Pero bueno, yo me sentí muy apoyado, tanto por mis padres como por mis amigos, mi círculo más cercano. Creo que cuando fue más complicado fue probablemente a la hora de encontrar trabajo. Yo creo que a la hora de salir al mercado laboral ha cambiado mucho Minerva, ¿no? Desde entonces, pero éramos un grupo de 100 graduados sin ningún tipo de... O sea, con un certificado de una universidad que no conocía a nadie, que estaba acreditada, pero que no tenía una especialización clara. Y además tampoco tiene una trayectoria. Bueno, también fue una experiencia curiosa porque, claro, durante los años de Minerva yo estuve haciendo cosas totalmente distintas. Cada verano nos daban veranos muy largos para poder encontrar trabajos y becas durante el verano. Y para mí fue muy divertido porque probé un montón de cosas. Estuve en Senegal haciendo evaluaciones de impacto de políticas públicas. Estuve en Madrid, en el restaurante de mi familia, donde probablemente la pasantía donde más aprendí fue trabajando con clientes en un restaurante en Madrid. Estuve en Londres trabajando en una empresa de finanzas. Fueron experiencias totalmente distintas, pero que pintaban un currículum que no daba ninguna convicción a nadie, ¿no? Nadie decía, este es el perfil que necesito contratar. Entonces, bueno, a día de hoy Minerva tiene mucho más estructurado esto. Ayudan a los estudiantes a guiarles en su carrera profesional desde mucho antes y les dan oportunidades de encontrar proyectos en cada una de las ciudades mientras están cursando el año académico. Entonces, si tú estás interesado en emprendimiento, pues te pueden presentar a emprendedores durante todo el año para que puedas ir aprendiendo, ¿no? Hay 1000 ejemplos, ¿no? Pero en nuestro caso éramos los primeros, éramos los conejillos de Indias, como decimos en España. Y creo que mucha gente decía, pero ¿y tú quién eres? ¿Y qué hago yo contigo? Entonces yo, por suerte, no tuve resistencia ni ninguna lucha interna ni con nadie de mi alrededor, pero realmente fue un poco complicado dar ese primer paso. Por suerte ahora, claro, yo ahora emprendí después de Minerva y he contratado a un montón de gente de Minerva y estoy muy feliz de que haya cambiado, aunque claro, ahora es un tema más competitivo. Yo los primeros años, yo creo que nuestra empresa, siendo una empresa muy pequeñita con 6 personas, éramos la empresa que más ex Minervas había contratado. Ahora ya es más competitivo, tienen muchas opciones. Entonces, bueno, por suerte ha cambiado, pero ahora hay mucho interés por parte del mercado también de contratar a alumnos de Minerva. Entonces, bueno, fue un poco mi experiencia personal, pero bueno, me siento también muy afortunado de haber tenido ese apoyo. Bueno, y ahí abriste el tema del post-Minerva. Hoy sos no solo un emprendedor, sos cofundador de Transcend, que nos gustaría que me cuentes, y que además, habiendo conocido Minerva, elegís tener ex Minervas, pero ¿cómo fue el camino del emprendedor? ¿Cuál es el Alberto que emprende? Que además se hizo muy visible, pese a su humildad, a su tranquilidad, se hizo muy visible porque le puso la lupa encima a Forbes, ¿no? Entonces, ¿nos contás un poco el camino del emprendedor? ¿Qué es? ¿Qué hacen? ¿Y hacia dónde te proyectas? Bueno, sí, yo diría que te puedo contar una historia, una narración del camino del emprendedor. También te puedo decir la historia más real, que es que no encontraba trabajo de ninguna forma después de Minerva. Y yo tenía una idea de algo que quería hacer desde hacía mucho tiempo, que era ayudar a otros emprendedores que estaban montando los Minervas del futuro, ¿no? Yo sentí que Minerva era una experiencia fantástica que para mí, personalmente, y que tuve una suerte inmensa de encontrarlo cuando solo había 100 estudiantes. Y creo, y sigo creyendo, que no debería haber una Minerva, debería haber 100.000 Minervas, cada uno sirviendo a 100 estudiantes, ¿no? Y para mí hay muchas barreras de crear esos 100.000 Minervas, ¿no? Hay muchas barreras porque no es fácil, no existen tampoco, tú como emprendedor también, emprendedor con escuelas, sabes que no hay un manual de usuario fácil de cómo empezar, ¿no? Y yo, en su momento, pues lo enfoqué sobre todo en el mundo de la tecnología, donde veía que había modelos muy disruptivos, ¿no? Que como Minerva daban una educación muy, muy buena por un precio mucho más barato, porque al final, en vez de tener un campus físico, tenían un campus escrito en código. Y yo creía que podía ayudar de alguna forma a estos emprendedores a empezar. No sabía cómo. Y pensé, bueno, esto a lo mejor es algo que hago en 10 años. Pero bueno, como vi que no me salía ninguna oportunidad de trabajo, estaba en San Francisco, que era donde nos graduamos, y busqué un trabajo que me diese para
pagar mi alquiler, me encontré una habitación en San Francisco y durante el día trabajaba en este trabajo. Por la tarde me ponía a desarrollar un poco este proyecto. Tenía un socio, Michael, con el que sigo trabajando a día de hoy. Y un poco lo que hacía este proyecto era pues aceptábamos unos grupos de 30 emprendedores, que seguimos haciéndolo a día de hoy, 5 años después. Y esos 30 emprendedores recibían un apoyo a la hora de definir su producto educativo, de conocer a clientes. Son todos emprendedores del sector educativo. La mayoría están utilizando la tecnología de alguna forma para cambiar la educación. Y lo que les hacíamos era presentarles a clientes, presentarles a inversores, presentarles a otros emprendedores de éxito que habían montado empresas parecidas. Y lo que empezó como una red de apoyo un poco etéreo, ¿no? Y un poco abstracto, ha terminado formalizándose en un programa que da una capacitación muy específica para emprendedores para validar su producto, conocer a clientes y poder tener acceso a capital, inversores que están interesados en el sector educativo. Entonces se suele llamar una aceleradora de startups, aunque, bueno, hay ciertas partes de nuestro modelo que se separan un poco del modelo tradicional de aceleradora. Trabajamos con 100 empresas cada año de todo el mundo y también, como te comentaba con el tema del campus, los campus virtuales, todo nuestro trabajo es en remoto. Por eso estoy ahora mismo en Buenos Aires, porque puedo moverme libremente. Todo nuestro equipo está en remoto. Y bueno, hemos apoyado más de 500 startups de 60 países distintos en los últimos 5 años. Y por último, montamos también un fondo de inversión que nos permitía encontrar a las empresas que empezaban a despuntar dentro de este programa y podíamos hacer una inversión inicial para ayudarles con el primer capital que necesitan para, a lo mejor, hacer sus primeras contrataciones, desarrollar el producto, poder publicar una herramienta que todavía está en privado. Entonces, tenemos un fondo que montamos hace unos 3 años. Estamos ahora en el proceso de cerrar un segundo fondo, que será un fondo de mayor tamaño, que nos permitirá también pues, hacer inversiones en estos proyectos que crecen. Hemos hecho unas 30 inversiones a día de hoy. Así que, bueno, sigue creciendo el proyecto. Y para mí un poco el objetivo es que sea mucho más fácil montar un proyecto educativo que utilice la tecnología para mejorar la educación. Y más fácil me refiero en cuanto a que haya ese manual de instrucciones, que tengas una comunidad de emprendedores que están montando este tipo de proyectos de los que te puedas rodear y que haya mucha más financiación para poder permitir que haya esos 100.000 Minervas de los que hablaba. Entonces, bueno, ese es el proyecto que llevo creciendo desde los últimos 5 años. 5 años es mucho, pero bueno, yo también siento que es un proyecto que proyectamos muy a largo plazo, ¿no? Y para mí todavía nos quedan un montón de cosas que hacer. Son etapas más que significativas, porque como dices tú, 5 años no es nada para algunas cosas, pero es un montón para que algo haya crecido tanto. Como educador me sigue gustando y atrayendo pensar en otros modelos, en la trascendencia, ¿no? Justamente que la educación tiene. Y rescato algo que por ahí, para dejarte después que vos saludes y que te quedes con la reflexión final, me gustaría por ahí llegar a aquellos chicos que nosotros llamamos entre los 15, 16, 17, están decidiendo su proyecto personal de vida, y en la red tratamos de estimular eso justamente, o sea, qué hacer, qué mirar, qué probar, qué equivocarse para poder elegir su construcción y no solamente ante un diagnóstico médico como te tocó a ti poder decir me enfrento a esto. Tu modelo también personal, tu entorno, tu ecosistema de familia, más amigos, más estudios, más Minerva, te permitió hoy ser líder de un proyecto que además genera lo mismo que vos viviste, que es un ecosistema y una comunidad que haga multiplicar, que los haga crecer a ustedes, pero que al mismo tiempo impacte en la sociedad, que esa trascendencia en la sociedad tiene que ver con lo que ustedes hicieron, pero lo que ustedes hacen que otros hagan. Así que a mí me da mucha alegría haberte conocido en algún momento, haberte leído, pero al mismo tiempo que seas un embajador de un modo de ser, un modo de estudiar y un modo de actuar en la vida laboral que me parece que es más que interesante para los jóvenes, también para las familias que a veces dicen no entiendo el futuro, para dónde va a ir, y tener cierta cuota de osadía también es necesario. Y algo que vos dijiste todo el tiempo, que es el hacer con otros. Hablaste de tus equipos de básquet, hablaste de la universidad, hablaste de recorrer una calle, hablaste de unos amigos. El hacer con otros, esa red de contención de lo emocional, de lo familiar, también salva y es necesario para cualquier proyecto. Tu historia es muy atractiva, por eso dije que alguna vez Forbes
te puso destacado entre los menores de 30 con impacto y generando proyectos muy potentes. No lo decís vos, pero sí lo digo yo. Está bueno buscarte, leerte, conocer más del proyecto, pero quiero decirte que para mí eras una palabra más que autorizada como historia de vida, pero como historia de impacto. Así que agradecerte este rato, este tiempo, y te dejo como reflexión para que vos cierres, que le hables a esos chicos que nos pueden llegar a escuchar y que por momentos se sientan quizás perdidos, quizás ilusionados o con el temor, que siempre lo que a mí me asusta, el temor de decir yo no voy a poder. ¿Cómo decirles vos podés? Bueno, lo primero, muchas gracias, Darío, por tus palabras. Me gusta mucho esa reflexión y si alguien está escuchando este podcast, alguno de estos chicos, quiero que sepan que yo era uno de ellos. Yo creo que para los estudiantes que no han destacado tanto académicamente, es muy fácil que te salgan inseguridades respecto a tu propia capacidad. Y yo he sentido esa inseguridad un montón de veces. En cada paso que he dado, desde lanzar Transcend a los siguientes pasos que hemos ido dando, he sentido esa inseguridad y como muchas veces te puede paralizar, ¿no? Te entra en los huesos y te paraliza, ¿no? Pero bueno, yo me he servido, como me gusta mucho la historia, también me gusta mucho la historia de las personas que viven todavía, ¿no? Y me he servido mucho del apoyo de otra gente que ha tenido proyectos que a mí me han inspirado y en esos momentos de duda he intentado refugiarme un poco en sus experiencias, ¿no? Y preguntarles, ¿tú también sentiste miedo? ¿O tú también cómo viviste estos momentos, ¿no? Y a mí eso me ha ayudado a humanizar cada una de las decisiones que he tomado. Y creo que para mí, con el tiempo, creo que se va haciendo más fácil, ¿no? Tener esa osadía de la que hablabas, ¿no? Yo no me considero tampoco un ejemplo de nada, pero sí creo que si puede servir de ejemplo mi trayectoria, es que alguien que a lo mejor no se siente tan especial cuando estás en la escuela, ¿no? Que hay muchas de las cosas que haces en tu día a día sí que tienen un valor muy claro. Y yo tengo claro que mi valor como emprendedor y como inversor a día de hoy tiene que ver más con mi capacidad de conectar a la gente, mi capacidad de escuchar a la gente, la capacidad de juntar a un grupo y poder facilitar una charla, ¿no? en un grupo. Son cosas que yo hacía ya desde que jugaba baloncesto o desde que me reunía con mi familia, ¿no? Yo siempre creo que son cosas que siempre he hecho, ¿no? Pero nunca se han reconocido en un contexto académico, ¿no? Y creo que cualquier estudiante que esté escuchando esto, espero que pueda reflexionar y pensar en ese tipo de cosas que hace en su día a día, en las cosas por las que a lo mejor te admiran tus compañeros de clase o compañeros de deporte o tus familiares, y pensar que ahí hay algo que tiene mucho potencial, aunque a lo mejor no lo vea reflejado en el currículum académico de su día a día. Así que bueno, esa es mi reflexión corta. Y nada, muchas gracias, Darío, por invitarme y por esta conversación tan amena. Te agradezco a vos, te mando un abrazo muy fuerte y nos seguiremos viendo. Perfecto. Muchas gracias, Darío. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un podcast de la red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.